pero parece que no les está dando los números que ellos querían y se volvieron a la anterior suspensión y pudimos ver que, digamos, mejoró bastante en ritmo, pues volvieron a ser los terceros, ¿sí? Y enseguida, y incluso los segundos, porque ya veremos que Ferrari perdió ritmo, ¿cierto? Para mí todo eso, muy linda las explicaciones y todo, y esos datos hay que saberlos, de por qué pasan algunas cosas, como por decir, por qué la pole no fue 1.14.5, sino 1.15.3, es interesante para entenderlo, pero para mí se resume a que los pilotos de McLaren no se adaptaron a las condiciones de pista y no fueron capaces de sacar adelante la clasificación, y por eso pierden la clasificación. Hizo un monólogo, o sea, él no se comunicó con su equipo, hizo un monólogo, porque le dijo al equipo que para qué habían parado, por qué estaban así, o sea, no escucharon a Leclerc, o sea, hoy quedó claro que el pitbull no escuchó lo que estaba haciendo Leclerc. De hecho, a Checo le perdonaron una sanción de esas porque se activó el sensor, pero cuando fueron miraron nunca abandonó el cajón, entonces no se consideró que fuera una falsa lanza largada, pero a Hulkenberg, y eso lo terminó condicionando porque la parrilla iba muy comprimida. Hey, entonces, ¿qué, Inge? ¿Todo bien? ¿Qué dice Tincho? ¿Cómo vamos? Hey, bien, parce, por acá dándole. Entonces, ¿qué, parceros? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Bienvenidos. Bienvenidos todos a la Gamer Wrestling Fórmula Uno Podcast. Como bien saben, aquí los saluda el Inge. Sí, acá está pues el tincho para que hagamos un análisis bien exhaustivo de este gran premio, que a diferencia de lo que mucha o alguna gente dice, a mí me parece que estuvo muy interesante. Me gustó mucho el gran premio de hoy. No, la verdad es que el Hungaroring generalmente no se ha caracterizado por ser un circuito demasiado emocionante, pero lo que pasó hoy fue de locos. Hubo de todo. Hubo errores de estrategia, hubo diferentes estrategias de parada dentro de los mismos equipos, hubo tensión, hubo adelantamientos en lugares que uno generalmente no ve. Hubo remontadas, hubo cosas muy interesantes que vamos a hablar durante el capítulo. A mí me parece que ahí, de pronto, para hacer un poquito de énfasis en lo que usted menciona ahí, me parece que lo de los adelantamientos hoy de Max muestran un poquito lo que es ese man como piloto. O sea, ese lo que es y lo debería hacer es Hamilton y no Verstappen. Verstappen le recuerda a uno esa época anterior, esa época donde los pilotos prácticamente adelantaban en cualquier sector de la pista y no esperar a la recta. Hamilton se adecuó como mucho a eso y ya siempre espera hasta la recta, pero Verstappen hoy se tiró adelantamientos en la primera chicane, que es un pedacito tan chiquito, se tiró adelantamientos en el curvón después del segundo DRS, se tiró adelantamientos en la curva antes de la recta principal. O sea, me parece que Max, así no haya logrado capitalizar en posiciones, fue impresionante lo que hizo por momentos en la pista. Lo que yo veo de Verstappen es que es el piloto más joven vieja guardia. Sí, sí. De ese racing puro y duro que nos gusta y limpio, pues, porque es que Verstappen no hizo jugadas sucias. Fue La limpio única como que tiró a ese. Hamilton, tiró a Hamilton afuera, pero yo creo que fue más No, Hamilton, Hamilton se aunque bueno, abrió. Hamilton no, se no, abrió pero y decidió no pelear. Porque donde te deje exacto, el carro se van al toque y listo. Y dígame cómo es. por eso, pero es que si Hamilton no se sale, se chocan. Pero es ese mismo tema de intimidación. Eso es también un juego mental. Sí. Sí, ya Hamilton no pelea y yo creo que podemos arrancar por ahí en la quali, que nos deja pues como algo interesante Hamilton. No sé si arrancamos No, por eso no ahí, es que su equipo. interesante. Eso es. Parce, me arruga el corazón, me desgarra el alma. O sea, Hamilton se queda en Q2, se clasifica 13. Mm. Nunca, Agáchese nunca que. se había quedado por fuera en un Ring de la Q3. De hecho, también es de las pistas donde más ha ganado. Si no estoy mal, tiene como 7 u 8 victorias. Sí, lo que pasa también es que desde que llegó a Ferrari todos esos récords se están cayendo. Que no Pero queda top 3 que top 4 en Silverstone, para afuera. No usted no quedaba viste top en Bélgica, para eso. afuera. Que Usted no no viste ese quedaba en meme. Q3, que siempre quedaba en Q3 en para afuera. ¿Qué Usted no falta? viste ese ¿Verdad? meme. ¿Qué Usted no falta? viste ese Dígame qué meme falta por romper.
Usted no ha visto el meme de ese man como que es lambiéndose. Y es como así. Ujú. Ente- y le ponen es que Ferraris, al saber que Hamilton tiene récord en alguna pista, es que otro récord para romper, no, hermano. Pero es que, No, sí aunque ayuda. Hamilton, aunque Hamilton se echó toda la responsabilidad, me parece que fue, está bien hacerse en autocríticas, pero me parece que Hamilton ya se está pasando. O sea, ya dijo que realmente él era un inútil. Él era un inútil, que el carro y el equipo estaban prácticamente, pues dio a entender que el carro estaba bien, que la culpa era él, que porque de hecho el otro carro era En la pole. en la pole, ¿sí? No, y aparte de eso, decir que Ferrari debería cambiar de piloto, hablar palabras mayores, pues. O sea, Exacto. Ferrari va a retirar a Hamilton. O sea, Si Hamilton las, no se va a cosas, retirar, Ferrari va a retirar a Hamilton. si las cosas siguen así, Hamilton parece ser que va a colgar los guayos rápido. Y, y el tema Colgar es los que guayos o ya las no ruedas. parece, y el tema es que ya no parece que no le estén ayudando, ¿sí me entiendes? O sea, él ya no se ha vuelto a quejar del equipo, no se ha vuelto a quejar del ingeniero. Mm, Podría decir uno que el equipo ya le está ayudando. Y él ya hace, y de hecho en Bélgica fue lo mismo. Ya no utilizó palabras duras, pero en Bélgica dijo, no, es que el problema soy yo. O sea, soy yo el que hice el trompo, soy yo el que me quedé por fuera, soy yo el que no tengo el ritmo. Entonces, ese cambio de equipo es como muy complejo, Inge, al menos en esta era. Es algo que se ha hablado más bien poco porque anteriormente creo que los carros de pronto no eran tan diferentes en ese sentido, de pronto en potencia aerodinámica, pero no sé si los motores no eran tan distintos porque eso no se veía tanto antes. Y en esta era, pues vemos que Sainz tampoco levanta cabeza. No sabría decirlo. Lo que sucede es que después de lo vivido con Verstappen y con Checo, me parece y se nota que Leclerc y Hamilton tienen un estilo de conducción muy diferente. De Entonces, pronto, de Sainz hecho, han sí, dicho que es Leclerc más es el más adaptable. parecido Yo a diría que Verstappen. Sainz es más adaptable a cualquier tipo de conducción porque ha estado en muchos equipos, ¿sí? En cambio, Hamilton, pues después de tantos años en un solo carro, pues es difícil volverse a adaptar. O lo que ahí siempre hemos dicho, no es la reglamentación para Hamilton. No es el tipo de reglamentación, no se adecua a su estilo de conducción. Habría que esperar al otro año. Sí. Si es Inge, que aguanta hasta allá. no, ya mínimo va a final de temporada. Pues si no se retiró cuando dejó de ganar en Mercedes, pues ahorita no lo va a hacer. De Mm. algo sí está claro y es que el mínimo va a fin de temporada. No sé hasta qué punto él decida pues dejar la Fórmula Uno sabiendo que está a puertas de una nueva reglamentación. Yo sí creería que si él en el 2026 no tiene buenos resultados, ahí sí se retira. Mm. Pero yo creo que él como mínimo va a esperar a ver cómo se ve la otra reglamentación, que al menos visualmente los otros coches van a ser como muy similares a los que él ha conducido. A él le tocó varios Mercedes en ese sentido, sin DRS, el McLaren, el tipo de alerón delantero muy similar, ¿sí? Que tienen esos templates largos a los lados. Entonces, de pronto son un poco más pequeños, que son carros que él dominó mucho. Entonces yo creería que él va a esperar a ver cómo se ve el otro año y ya si el otro año sí sigue igual o peor de cómo está en ese momento, aunque yo creo que ya no puede estar peor, eh, se terminará retirando. Digo que no puede estar peor porque igual un Ferrari nunca lo vas a ver dos carreras seguidas en la posición que él está. El mero coche te va a tirar al menos al top 10. Sí. Bueno, Entonces yo creo que sí está en el fondo. pero ya saliendo un poco del tema de Hamilton y eso, volviendo a la quali, eh, esto fue una clasificación de contrastes, ¿sí? A diferencia Sí, de McLaren, pues que estuvo arriba en el top, hay mucho contraste. Por ejemplo, el más vistoso, Sauber. Bortoleto entra en la Q3, Hülkenberg se queda en Q1. sí, Hülkenberg se queda 19 y Bortoleto se mete séptimo. Sí, entonces siempre hemos visto que Hülkenberg es bueno remontando, pero Clasificando. es que es mucho más fácil puntuar adelante que hacerlo todo desde atrás y hoy no fue el día para Hülkenberg. Hoy se demostró que no siempre saliendo de atrás se puede remontar y Bortoleto lo hizo muy bien.
Hoy menos en una pista de estas y donde ahí no hay condiciones y no hubo condiciones cambiantes, no hubo lluvia, no hubo safety car, no hubo virtual safety car, o sea, no hubo nada. Entonces es difícil montarse adelante. Pero usted mencionando los contrastes, también podemos ver mmm, que Gasly se queda también en primera vez que pierde la clasificación con Colapinto, Ujú. aunque tampoco quedan muchas posiciones, pero Colapinto se mete eh, a Ujú. Q2 y Gasly se queda en el puesto 17 en Q1. Está a destacar que llamó mucho la atención y tengo que mencionarlo así, y es que Colapinto no pierde la posición porque increíblemente detrás Albon se de fue él afuera. iba Albon, ¿sí? Y Albon, ¿cómo es la cosa? ¿Fue track limits o se salió de la pista como tal? No, él se salió de la pista. Incluso él venía de los primeros de la última camada, porque cuando se terminan estaban esperando que Albon cerrara y cuando se dieron cuenta es que Albon ya estaba en cooldown, o sea, ya estaba Sí. enfriando llantas y ya iba a entrar, o sea, no había forma para Albon. Entonces, viendo el desempeño de Sainz, fue toda de Albon. Y eso es carrera, pero a lo que voy es que sé que Colapinto se mete más por error del Williams que por virtud del coche del Alpine, ¿cierto? Pero aún así eso es carrera y se metió a Q2 y está bien, No, ¿sí? no, pero lo más importante de destacar es que queda por delante de Gasly. Que Así se adelante quede es en la primera vez Q1, que le gana. así se quede en Q1, pero que le quede por delante a Gasly ya es una mejora. Y en una Aunque, pista tan complicada. aunque sí me dio mucha risa, que es que, parce, ves, está bien ser uno patriota, pero por ejemplo ahí mismo Fosaroli llegó y dijo que es que cabeza a cabeza es la primera vez ¿cómo es? Cabeza a cabeza, donde están en igual de condiciones, da un golpe de autoridad Colapinto y yo como, o sea, como así, o sea, lleva ganándole toda la temporada y ya me va a decir que en ese momento sí están en igual de condiciones y que está dando un golpe de autoridad. No, son situaciones que pasan y es lo mínimo que debería pasar, pues al menos ganarle una vez o dos veces, pero me parece que no fue nada extraordinario tampoco. Y dado el resultado que ya vamos a hablar de ahorita, pues tampoco es, pues realmente los puntos los reparten son el domingo, no el sábado. Sí, eso es verdad. Pero al punto de un golpe de autoridad, no. Pero sí da moral quedar por delante de tu compañero cuando siempre te gana. ¿Sí? Eso es un aliciente para Colapinto. Lo otro es que después de que Mercedes ha Me estado tan... cuento por qué Mercedes volvió a mostrar ritmo este fin de semana, porque dieron un paso atrás. Ellos ellos llevan tres suspensiones este año y las están llamando Take One, Take Two y Take Three. La Take Three como que más bien regular, aunque les dio la victoria supuestamente en Canadá. Y es una suspensión que trajeron pensada para evitar el recalentamiento de las llantas traseras. Pero parece que no les está dando los números que ellos querían y se volvieron a la anterior suspensión y pudimos ver que, digamos, mejoró bastante en ritmo, pues volvieron a ser los terceros, ¿sí? Y enseguida, y incluso los segundos, porque ya veremos que Ferrari perdió ritmo, ¿cierto? Sí. Entonces, Mercedes se mete cuarto con Russell, pero se queda fuera otra vez con Antonelli. Antonelli sigue estando como regular. Lo de Antonelli ya es un tema ya de rendimiento como tal, está totalmente fuera de forma, no ha vuelto a dar una, pues a diferencia pues que se pudo meter en puntos, pero pues a la final era a una posición. Y es lo que lleva de contrastes, o sea, Russell P4, Antonelli P11, ¿sí? Entonces hubo varios contrastes con respecto al tema de la quali. eh, es un tema que tiene que manejar Toto. Le puede la presión o se está haciendo muy abrumado por Russell o Russell no está haciendo el acompañamiento que debería hacer, no lo sabemos. ¿Qué es lo que más le puede estar afectando a él? La verdad es que uno lo ve y uno es un niño, uno no es capaz de ver una persona madura para la Fórmula 1. Y otro equipo, y un equipo que sorprendió en Q3.
Racing Fue un Bulls. equipo, ¿cómo no? Bueno, No, pues, no. A mí no ah, me sorprende tanto, a mí no me sorprende tanto Racing Bulls, porque pues igual lo ha hecho, ¿no? Aston Martin. sí, Aston más que Martin que no. Después de ese desastre de Bélgica, lo que hicieron en Húngaro Ring fue brutal. se mete quinto Alonso, sexto Stroll, y no se metían los dos en Q3 desde el 2022 que estuvieron peleando, que de hecho lo hablamos el capítulo pasado, de que Aston Martin, esos primera parte de temporada se metió, ¿fue 2022 o 2023? 2022. Eh, Ah, sí, 2023. Su 23. 2023 que se metió ahí a pelear y desde eso no se veía una clasificación tan buena de Alonso metiéndose quinto. Sí, la verdad es que lo de Aston Martin pues ilusiona y en contraste con Red Bull que terminó detrás de los dos. O sea, una posición Y detrás de totalmente extraña para Bortoleto, Verstappen. y detrás de Bortoleto, o sea, se mete octavo Verstappen. Sí, pero yo sí quisiera que enfocáramos un poco, que ya llevamos un rato en quali, y veamos qué fue lo que hizo perder la pole a McLaren, porque es que lo que estábamos Eh, viendo el fin de semana es que era un claro 1-2. Eso le iba a preguntar, ¿qué lleva, Inge, qué lleva a que Leclerc gane la pole? Ah, las condiciones en pista no eran las mismas, ¿sí? Las condiciones de pista se analizaron al dedillo y al detalle porque todo el mundo quedó sorprendido por lo que sucedió de que Leclerc quedara adelante, aunque pues Leclerc estuvo ahí detrás de los McLaren durante todas las prácticas, pero ya el punto de ganarle la pole ya es otro cuento completamente distinto. Eh, el tema de la humedad, el viento, la temperatura de pista, todo fue completamente distinto y pudo haber afectado más a McLaren como tal en el desempeño del carro, pero también los pilotos no supieron adaptarse a las condiciones de pista y no metieron la vuelta que tenían que meter, porque sus mejores Eh, tiempos no fueron, no los engranaron para la última vuelta como tal. O sea, a no mí, a metieron mí, sus tres metros sectores de Q3. No estoy hablando pues, de toda la clínica, sino dentro de Q3. En la última vuelta no engranaron todos los tiempos como tal. estoy totalmente de acuerdo con usted en lo último, Inge, porque Norris pasa a Q3 con 1.14.8, ¿sí? Y Leclerc hace la pole en Q3 1.15.3. A mí me parece que hubo mucho auge de buscar explicaciones más allá de lo razonable de por qué Leclerc ganó la pole. Y entonces vimos un montón de gente que se dedica a esto, a analizar datos, vimos a Albert Fábrega, vimos a otros influencers que se dedican a sacar datos y sacaron que la temperatura, que el viento, que la humedad, que la degradación de pista, un montón de cosas, pero para mí eso es sino bulla, eso es ruido. Y usted lo acabó de decir, los de McLaren no se adaptaron bien a las condiciones de pista y Leclerc sí. Y acá lo dejamos muy claro hace 8 días. Para nosotros es mejor piloto Leclerc que el mismo Piastri Norris, sin decir que son malos pilotos. Pero acá, para mí, deja en evidencia que los pilotos dependen demasiado, o sea, los de McLaren dependen demasiado de su carro abrumador, porque es que en prácticas y en Q2 metieron más de 5 décimas al segundo, al tercero. ¿Sí? O sea, medio segundo, pero apenas cambiaron la pista, no fueron capaces de solventar eso y de sacar adelante la pole. Y se las gana Leclerc, que sabemos que es un poleman. Ya podemos Es un hablar de que es el velocista. peor, ya podemos decir que es el peor convirtiendo de pole a carreras, pero eso ya es otro tema. Pero el man sabe lo que es hacer una buena clasificación. Entonces, para mí todo eso, muy linda las explicaciones y todo, y esos datos hay que saberlos, de por qué pasan algunas cosas, como por decir, por qué la pole no fue 1.14.5, sino 1.15.3, es interesante para entenderlo, pero para mí se resume a que los pilotos de McLaren no se adaptaron a las condiciones de pista y no fueron capaces de sacar adelante la clasificación, y por eso pierden la clasificación. Al punto de que es que yo digo que sí tiene que haber influido en algo, porque es que a la final, por ejemplo, Leclerc no desmejoró su tiempo. Antes su mejor tiempo fue en Q3.
Él se metió en Q2 con 15.4 y hace la pole con 15.3. Exacto. Lo que pasa es que para mí sería increíble y puede ser, pero lo que nos ha mostrado el McLaren hasta ahorita es que se adapta a todas las condiciones. Entonces, si nos vamos a limitar a decir que es que fue porque el carro tuvo cambios de condiciones y eso lo afectó, entonces estamos hablando de que estuvieron tan de malas de que se alinearon todas las cosas en las que les va mal. No sé, yo prefiero decir los pilotos no llegaron al límite, no se adaptaron a las condiciones de pista y darle todo el crédito en ese sentido a Leclerc. Sí, sí, en eso sí estoy de acuerdo con ese tema. Y bueno, entonces ahí rápidamente, Listo. entonces salió de la siguiente manera: Leclerc en la pole, segundo Piastri, tercero Norris, cuarto Russell, quinto Alonso, sexto Stroll, séptimo Bortoleto, increíblemente Verstappen octavo, Lawson noveno y Hadjar décimo. Tercer fin de semana que le gana Lawson a Hadjar. Ya. Y Hamilton, que es de los Big Four, sale 13, se queda por fuera del top 10. Y Inge, Antonelli ¿por clasifica dónde arrancamos? 15. ¿Cómo? Y Antonelli clasifica 15. 11. No, yo tengo acá la clasificación, los resultados finales de la clasificación es Antonelli 15. Ya que hubiera Colapinto, salido, pero yo miro de qué salió. Colapinto 15. No, estoy viendo acá. Calapinto salió 14, Antonelli salió 15. Ah, entonces será que lo sancionaron y no nos dimos cuenta. No, aparece la clasificación, en el final de la clasificación aparece 15 y salió Bueno, 15. bueno, habría que revisar ahí qué fue lo que pasó. Sí. Yo creo que entonces fue que le quitaron el último tiempo ahí en ese intermedio, que es que hay veces, o sea, que lo quitan ahí. Ah, sí, puede que le hubieran quitado el tiempo también, pero es el resultado oficial. Listo. Inge, bueno, ¿por dónde arrancamos? No, yo diría que vamos por stints, porque todos los stints se comportaron muy distintos y en distintas estrategias. Entonces, por ejemplo, el primer stint ilusionaba a Ferrari, ilusionaba el ritmo de Leclerc. Leclerc sale bien. Piastri intenta como meterle el carro, como hacer el dive bomb en curva uno y la salida de Norris fatal, fatal, fatal la Es que salida de Norris, Norris. porque siempre es igual. O sea, Norris pierde dos posiciones. Sí, pierde dos posiciones. Entonces, y Alonso como cuando siempre que tiene el carro, no lo deje meter, no lo deje meter porque es que se hace sus cosas. Muy bien Russell también. Entonces, el primero es incluso metiéndole tiempo a Piastri como tal. Se mantuvo el ritmo, salió fácil, o sea, Piastri no alcanzó a tener DRS durante el primer stint. Hay que tener claro que iban, los que iban en distintas estrategias, por ejemplo, de los primeros era en su orden de salida, Leclerc fue a dos paradas, Piastri fue a dos paradas, Norris fue a una parada, Alonso fue a una parada, Russell, Vamos para. Russell fue a dos Eh, paradas. pero venga, yo creo que realmente la única parada de Norris fue porque quedó condicionado. Yo creo que fue más una estrategia pensando en que perdió posiciones, en que lo dejó Leclerc, en que lo dejó Piastri, porque nunca se notó, a diferencia de Alonso, por eso hice el pari ahí, porque Alonso sí se notó desde la vuelta 3 que él tenía definido ir a una sola parada. Igual a mí me parece probable y yo por eso califiqué a Alonso, yo lo califiqué mal, ¿sí? Yo lo califiqué, si no estoy mal, le puse 3 o 4, mientras mucha gente le puso 5 porque se merecía supuestamente el 5. Y es por algo que nosotros hemos criticado mucho. Yo estoy en contra de estar en el coche más rápido del mundo y usted ir lento. Y Alonso, desde un principio, en la vuelta 10, ya tenía 10 segundos de gap con Russell. O Sí. sea, eso es abrumador. O sea, a mí me parece que eso es inaudito. Para mí eso no debería ser permitido. ¿Y cómo lo solucionan? Con las paradas obligatorias. Aunque pagan justos por pecadores, porque si prohíben que paren una sola vez, entonces nos perdemos de la masterclass, que para mí es masterclass de lo que hizo Norris. Él se equivoca en la salida, pero Norris no deja de empujar. Norris no lo vimos ahí aguantando a ver si de pronto llegaba una sola parada. Ellos fueron construyendo la estrategia a medida que iba pasando y la comunicación
con el ingeniero. Entonces, tenemos un mismo caso, pero lo desarrollaron totalmente distinto. Ustedes ya me pueden decir que es porque graba más, de graba menos, pero a mí me parece triste eso. O sea, me estresa ver cuando un piloto va lento que para poder llegar al final, ¿no? Pues yo no le veo razón a eso. Tienes razón en eso, pero también hay que entender, o sea, yo lo diría así, es porque Aston Martin lo ha hecho mal este año en estrategia. Sí. Y ellos necesitaban asegurar puntos, porque es que usted sabe cómo está esa pelea entre el sexto y el noveno. Cualquier punto te suma. No es lo ideal, pero la Fórmula Uno como está hoy, toca manejarlo así. No es Lo lo que que pasa, queremos, pero es lo que hay. sí, Inge, pero lo que pasa es que lo hacen en pistas que ya tienen mala fama y se terminan de cagar en ellas. ¿Sí me entiende? Sí, Hungría a mucha gente no le gusta, como a usted, por ejemplo, ¿sí? Y a mucha gente no le gusta porque ¿cómo es que usted dice que le dicen el Mónaco, pero que es sin muros. circuito, sin muros? Porque es muy duro adelantar. Hoy se podía adelantar y este man le da por retener al tráfico, ¿sí me entendés? Entonces, una pista que tiene mala fama y hoy se podía adelantar, hoy demostraron todos que se podía adelantar. Lo que pasa es que, obviamente, Alonso tiene un bagaje que permite defenderse con cuchillo entre los dientes y más en esa pista, recordemos 2021. Entonces todavía hace quedar más mal la pista, ¿sí? Porque eso no lo va a hacer, cuando hablamos del verano, no lo va a hacer en Monza, porque en Monza sí le dan 10 Ah, vueltas no, todo. el Monza lo come en vivo. Entonces, a eso es lo que voy. Está bien, están utilizando la pista a su favor. Eso es una zona gris, pero tampoco ayuda al deporte. A mí me parece que eso no ayuda al deporte. Y yo creo que intrínsecamente mucha gente criticó la carrera de hoy debido a eso, así no tengan en su mente que realmente Alonso estaba deteniendo el tráfico y no que no lo podían adelantar. No sé si me coge la idea. Sí, sí, yo le entiendo la idea. Lo que pasa es, bueno, colocando un paréntesis al tema de la carrera de lo que hizo Alonso, tendríamos que volver a los tiempos en los que los pilotos empujaban, solo empujaban. Y Montoya lo ha dicho mucho. Es que yo no sé qué es gestionar un neumático. Nosotros siempre empujábamos. A Porque las nosotros nos llantas ponían eran muy lo finas. que diera la llanta, lo que diera la llanta como tal. Entonces, es que eso tampoco se soluciona con paradas adicionales. Porque si algo demostró Mónaco este año, es que una parada adicional no soluciona el problema. Entonces, que volvamos a la era anterior, quitemos el número de compuestos que Mm. sean finos y que puedan empujar todo lo que quieran. Y listo. Y que tengan que entrar a tanquear para que sí tengan que entrar, pero que en cuanto a llantas no tengan mentiras, terminan gestionando igual gasolina. Pero bueno, no nos quedemos ahí porque vino acá nos quedamos debatiendo de eso toda la tarde. Sí, es verdad. Pero ese primer bueno, pero entonces Norris se demoró bastante para pasar a Alonso y se demoró bastante para pasar a Russell. Y ahí perdió mucho tiempo. Y Leclerc sorprendió con un ritmo que llegó a cogerle 3 segundos a Piastri. Hasta que en el pitbull le dijeron es hora de empujar y le bajó un segundo en cuestión de 3 vueltas. Sí, sí. Entonces, pero hay algo ahí y es lo que viene, que está asociado a este primer stint, y es que Leclerc se quejó vehementemente, o sea, hizo un monólogo, o sea, él no se comunicó con su equipo, hizo un monólogo porque le dijo al equipo que para qué habían parado, porque estaban así, o sea, no escucharon a Leclerc, o sea, hoy quedó claro que el Pitbull no escuchó lo que estaba haciendo Leclerc, lo que quería hacer él. Pero es que nunca lo hacen y acá lo hemos criticado. Pero mira que igual tampoco se revelan. O sea, si lleva años haciendo lo que el Pitbull le dice y se equivocan, pues hombre, al menos una, no les haga caso. ¿Sí? O Hagan sea, como no en lo la quiero. película de Fórmula 1 Al menos que una, se queda Sony Hayes no, es que yo quiero blandos y no me voy hasta que me pongan blandos. o sea, al menos si realmente, lo que pasa es que, por ejemplo, Montoya también lo decía en estos días, y él decía, hay veces los pilotos hablamos mucho y uno está hablando desde lo que está viviendo en la pista y no lo que están viendo los ingenieros. Eh, pero realmente, ¿cómo solucionar eso?
porque creo que también hablaba de Leclerc, decía, déjenlo hacer lo que quiere una vez, a ver si se equivoca o acierta. Entonces, y que él decía, muchas veces uno también está alegando algo, pero no está seguro de ello. Si uno está tan seguro de ello, pues uno seguiría. Y a eso voy. Si Leclerc estaba tan seguro de que podía seguir, pues entonces, ¿por qué no se revela y da dos, tres vueltas más y entra cuando entre Piastri? Pero a la final él inclusive hace caso inmediatamente. Ahora, parece ser, y lo que nosotros vemos desde afuera sí les costó, ¿sí? Porque entra antes y pierde rendimiento más rápido que Piastri cuando Piastri vuelve a entrar, pues obviamente queda con llantas de cuatro vueltas más nuevas, ¿sí? Y aparte que cayeron en el engaño, porque es que eso fue un engaño. O sea, hace años yo no veía eso. O sea, eso lo hicieron tanto Red Bull y Mercedes que a la final ninguno de los dos le copiaba al otro. Era como, ay, está magando, ay, tan lindo. Y Mm. seguían. En cambio, estos McLaren fueron y salieron. Ahí mismo llegó Ferrari, hermano, y ahí montó a boxes a Leclerc y no lo podían creer de que McLaren les había hecho esa chance ahí. Eh, Yo lo decía ayer, ¿sí? Yo decía, el peor enemigo de Ferrari es el mismo Ferrari. Y me lo decía arriba, es como que, ay, hombre de poca fe. Y yo, es que yo conozco mi equipo. Conozco mi equipo y yo sé que si no la embarran ellos, eso se desbarata solo, no sé. Pero ¿sabe qué dije? Pero es que no se equivocó solo Ferrari, sino que a mí me parece que Red Bull también se equivoca con Max. A Max también Uh, lo entran demasiado temprano. Max ya había ganado posiciones. Max ya había ganado la posición de Lawson, obviamente, ¿sí? mm, Ya había ganado la posición de Lawson, le había ganado la posición a Stroll y lo entran al pit lane, pero como venía todo tan comprimido por culpa de Alonso, ¿sí? Pero ahí es donde el equipo pues también se tiene que adaptar a ese tipo de cosas y tiene que decir como, venga, si estamos acá, el gap está muy cerrado, pues lo voy a poner a adelantar como un montón. Igual lo entraron y cayó a la posición 17, 16. Obviamente nos dio una masterclass porque adelantó en sectores donde normalmente no se adelanta y fue impresionante lo que hizo Max, pero de pronto Max pudo haber sido mejor que ese noveno puesto, no sé, un quinto, un sexto puesto, ¿sí? No un noveno. sí. Pero yo creo que es supeditado a que Red Bull se equivoca con entrándolo tan rápido. De pronto estaban intuyendo un undercut, pero no contaban con que, claro que eso era evidente que Alonso iba a ir a una sola parada, pero no sé qué pensaban en el pitbull de Red Bull hoy. No sé, se les olvidó que están en el húngaro ring. O se les olvidó que Max estaba tan atrás, no Sí, no, están acostumbrados. no, ahí sí toda del pitbull de Red Bull como tal. Bueno, pero ya para el segundo Steam, como estábamos, lo veníamos hablando, ya Norris ya se notó que iba a una sola parada. O sea, ya en el segundo Steam ya sabíamos que Norris sí o sí iba a una sola parada. Y iba empujando. Y Leclerc iba a lo que le daba. O sea, o te alcanzo o te alcanzo. ¿Sí? Yo pienso que ahí con el tema de Leclerc se demoraron en entrarlo después de que entró Norris. Porque es que lo tenía 2 segundos. ¿Qué necesidad de alargar más? ¿Sí? Si entran a Norris, entre inmediatamente después para que quede en el mismo gap, ¿sí? Que quede entre 2, 3, 4 segundos y ya mire lo que hacen, porque quedan con la Desviarse. misma estrategia. ¿Ah? Pero venga, ¿cómo es? De Norris. Norris, sí, porque cuando estaba en el segundo stint, cuando entra Leclerc, Leclerc estaba alcanzando a Norris y cuando estaba a 2 segundos entran a Norris. Sí, Entran a Norris y queda Leclerc adelante. Obviamente su estrategia de 2 paradas intentaron hacer el overcut. sí. Pero ya Norris con su gestión y con todo lo que venía haciendo, porque es que quedó en aire limpio. O sea, la ventaja de Norris es que salió a Quedó a 6 nueve segundos. segundos de Russell. ¿Ah? Quedó a 9 segundos de Russell cuando él salió. Entonces iba relajado de la vida, gestionando sus neumáticos al ritmo que él quisiera sin calentarlos detrás de nadie. Sí. Entonces a la final era mejor estrategia, a pesar de que iba a ser un stint muy corto, pero si usted se pone a mirar, creo, yo diría que le hubiera dado mejor entrando en el mismo tiempo que entraba Norris.
Lo que pasa es que a Leclerc le faltaba mucho todavía. Lo mismo que le faltó a Norris cuando entró. Sí, pero es que como no, pero es que como Leclerc nunca iba peleando, es que ese fue, y de hecho ese fue el error del pitbull del lado de Piastri, y ese fue el error que también cometió Ferrari, y es que ellos nunca tuvieron en su mente que iban a entrar a pelear con Norris. Ellos nunca tuvieron en su mente eso. De hecho, Piastri fue el que dijo que se centraran en Norris, que a él Sí. Leclerc no le importaba. Sí, O claro, sea, porque al final del campeonato está peleando es con Norris. Él necesita estar delante de Norris, no delante de Leclerc. exacto, entonces a la final yo creo que tanto Leclerc nunca pensaron que Norris se les iba a meter en esa colada, es que Norris estaba lejos y pues era impensable que le fuera a meter al final 40 vueltas a la llanta, le metió 38 y que no lo iban a alcanzar y no iban a ser capaces de pasarlo. Pero como nos ha pasado a nosotros, también parece ser que le pasa a los pilotos y a los mecánicos y a los ingenieros de que subestiman la capacidad de degradación de este McLaren. Ese McLaren no degrada nada, ¿sí? Es capaz de mantener un ritmo constante, decente, aún con un desgaste de esos. Entonces yo creo que fue más pensado en eso. Cuando Norris entra, pues ellos dicen, va a quedar por detrás, nosotros tenemos que entrar más adelantico y pues vamos a llegar en igual de... Nada hacemos entrando ya, porque quedamos en igual de condiciones con Norris y en desventaja con Piastri, no nos interesa. Ahí sí hubiera quedado más atrás Leclerc, donde Leclerc entre con Norris por tratar de cubrir a Norris, que en ese momento no era una amenaza, ahí sí lo hubiera pasado a Alonso. Es que Alonso quedó a 10 segundos. O sea, Alonso quedó muy cerquita de Leclerc. No, pero quedó a 10 segundos también tengan en cuenta que le metieron una penalización de 5 y ya aquí iba a empujar. ¿Qué necesidad? Que ya que usted menciona, que se nos escapó, que a Hulkenberg le meten 5 segundos en la salida. Pues salían falso. Pero los Stewards tuvieron ahí Un ¿cómo es? lapsus. No, no, yo les digo los Stewards. No, por eso que tuvieron un lapsus los Sí, porque stewards. iban a sancionar a los dos. No, O por eso sea, colocaban dijeron primero primero Bortoleto. Bortoleto. No, por eso y colocaban primero Bortoleto y cuando fueron a mirar, ah, no, 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 era Hulkenberg. Pero yo no sabía eso y eso lo explicaron en la transmisión. Y es que no es, eso primero no era permitido, eso el año pasado era permitido, de que si Mientras no gira lo un cogiera el poquito, sensor. eso. No, 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 no. Desde que no salieran del cajón. Lo podía coger el sensor, pero no se salieran del cajón, porque el sensor coge inmediatamente si activa una pequeña rotación. Y si vemos lo que rotó, fue nada, o sea, fue absoluta, o sea, fue una cosita de nada que hasta Hulkenberg dice como, venga, no me di cuenta. Eso debe ser que no tenía bien apretado El el freno. freno, ¿sí? O también el clutch. Y ya para este año cambió y ya si se activa el sensor, inmediatamente Sanciona. es sanción. De hecho, a Checo le perdonaron una sanción de esas porque se activó el sensor, pero cuando fueron miraron nunca abandonó el cajón, entonces no se consideró que fuera una falsa lanza largada, pero a Hulkenberg, y eso lo terminó condicionando porque la parrilla iba muy comprimida. Sí, claro, porque le tocó, como eso fue al inicio, le tocó pagar los 5 segundos en pista, en los pits, y pues eso lo mandó para atrás. Lo poco Y que como no hubiera hubo hecho, uno nada, ya queda condicionado. pero entonces ahí, volviendo al segundo stream, antes de que hablemos de la pelea de los McLaren, eh, cuando Norris, cuando Piastri se le acerca, ¿cómo se dice?, abrumadoramente a Leclerc, Leclerc empieza como a ponerse nervioso, como a manifestar que no tendría por qué estar perdiendo tanto ritmo y Piastri lo termina pasando, en cuestión de 2 vueltas ya tenía 4 segundos y Leclerc Se se despacha. desenjalma se desenjalma como le decimos en Colombia. Sí, la verdad es que incluso lo que más alega Leclerc es por qué hacemos algo distinto a lo que ya habíamos hablado. Él es en lo que más se centra, como que venga, si ya habíamos hablado de esto, si ya habíamos entrado en esto, si ya habíamos definido que esta iba a ser la estrategia, ¿por qué me la cambian a mitad de carrera? O sea, y él confiaba en esa estrategia, él consideraba que era la mejor. O sea, la estrategia como tal no fue como la ejecutaron. La No, y estrategia la aparte, cambiaron a mitad de carrera.
Y el tema es que él, cuando lo ingresan, él pregunta que por qué lo ingresaron tan rápido, que todavía iban a estar. Supongo que a eso se refería, a que quizás antes de la carrera la estrategia era como vamos a parar en esa vuelta, vamos a parar en esa vuelta y ahí vamos a empujar. Y a él lo entran antes, de hecho fueron como 4 vueltas antes de Piastri, y él empieza a reclamar eso. A mí me llama la atención, bueno, él post carrera sale después de que dice pues y lo bravea y les dice pues que eso no puede continuar así, que cuántas veces van a hacer este tipo de cosas. Él sale como, supongo, apenado a justificar a Ferrari diciendo que realmente fueron dos errores, que tenían un problema en el chasis y tenían que supuestamente las llantas tenían otra presión, otro libraje, otra presión de aire. A mí me quedan dudas, Inge, a mí me quedan serias dudas, y es porque para mí Leclerc puede ser que haya tenido algunos inconvenientes, pero fue más un tema de moral, porque es que realmente el ritmo de Leclerc se derrumba más es al final, después de que lo pasan, después de que él se pone a alegar con su equipo. Y si el problema sí era de chasis, sí era de presión de aire, pues normalmente los equipos tienen los sensores para determinar eso y por qué no se lo avisaron, por qué no lo dijeron como Charles, sí, pudimos haberte hecho caso, pero la verdad es que no perdiste el ritmo por eso, sino porque el chasis tiene un daño o porque las llantas están en estas condiciones. Eso nunca lo dicen. Entonces yo creo que también fue un juego mental. Yo creo que Sí, afectó más mentalmente que algo externo. eso es verdad. El Porque tema es que el fue paso de moral pelear la y lo que punta, dijeron post carrera fue más que todo una justificación, pero no lo van a decir en carrera como para dejar mal el equipo, como que, ay, es que miramos esto ya y esto estaba así. No, 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 eso, esa historia le falta un pedazo y yo creo que no quisieron ponerse a discutir con Leclerc a mitad de carrera, porque ya venía maluco y cualquier cosa que le dijera no iba a cambiar el resultado de la carrera. para mí eso lo condicionó más que de pronto factores externos, porque es que el paso de pelear la punta, preocuparse de que no le fuera a llegar Alonso y que hasta Russell lo pasó, que realmente, ahí mencionando lo del Mercedes, Russell, para mí, lo he dicho acá varias veces, Russell es bastante infravalorado, puede ser por su actitud pedante, puede ser porque es egocéntrico, porque le ha tirado muy duro a Verstappen y eso a veces no gusta, No, pero yo y que es creo muy que después llorón. de Verstappen, sí, y que llorón, pero es que todos los pilotos lo son. O sea, es que lo que pasa es que la afición le coge rabia como que a un piloto y a ese le tiran, pero a todos los vemos llorando igual o peor. Más llorón que Hamilton yo no conozco. Bueno, eso es verdad. Verstappen habla duro y no dice las cosas por como llorando como los otros pilotos, pero lo dices braviando y también es muy maluco. Cualquier cosita, este pedazo de carro, este carro de 1976, también. Pero después de Verstappen y quizás después de Hamilton, el piloto más agresivo para mí es Russell, porque ese adelantamiento que le tuvo que hacer a Leclerc fue muy agresivo, porque Leclerc se estaba moviendo demasiado en la frenada y no le Sí, importó y dijo, bueno, nos vamos, chocamos no, yo también entonces. se lo mencionaba, que ya el intento de adelantamiento de Piastri a Leclerc, pues cuando lo hablábamos el día de ayer en el grupo, fue que hagámosle la cuñita en este momento, 5 minuticos de paréntesis. Recuerden que nosotros, la Gamer Racing League, tenemos un grupo en WhatsApp en el cual pueden participar con, no expertos en la Fórmula 1 pero sí muy aficionados. Vamos a estar hablando, vamos a estar conversando, siempre comentamos carreras, clasificación, comentamos cosas. Pueden inscribirse en la liga de Gran Turismo 7, Fórmula 1, próximamente hace Corsa competición. Y siempre vamos a estar para que participen en los Gamer Ranking, para que participen en todo lo que tiene que ver en esta gran comunidad que estamos creando a nivel de Latinoamérica. Y entonces, ¿pero qué? ¿Que usted qué está diciendo? Que lo veníamos Lo que hablando en el estábamos grupo. hablando ayer es que Piastri, íbamos a ver de qué estaba hecho, porque una cosa adelantar a Norris y otra cosa adelantar a Leclerc. Sí. Porque Leclerc, ese sí, ese es otro. No tanto como Verstappen, pero a mí me tienen que pasar con una severenda, porque yo no me voy a dejar. Me hago sancionar y le metieron 5 segundos. Pero él le meten 5 segundos por esa situación con Russell. Sí, por conducción errática le pusieron. Sí, porque es que, pues yo no lo hubiera sancionado, ya perdió la posición.
Realmente me parece que hay veces exageran un poquito, ¿sí me entiende? Porque eso es racing, entonces se tienen que quedar quietos, pero sí hubo un movimiento fuerte ahí, un movimiento creo que fuera de timing, más que conducción errática, yo digo que fue fuera de timing, Pero es calculó que yo no mal. entiendo por qué Leclerc se fue por el carril izquierdo. O sea, si hubiera cubierto el derecho, Russell no hubiera tenido como adelantarlo. Porque él estaba sobre el Sí, es carril que izquierdo abierto y obviamente se le iba a meter Russell porque venía con un juego de llantas mucho más nuevo. Se le iba a meter en por Daiping. eso, Si hubiera venido por por la eso izquierda digo no que tenía forma. por eso para mí fue un error de timing. Yo creo que es que Leclerc en ese momento tuvo un lapsus y no supo que Russell estaba tan cerca. Porque es que de hecho cuando él se mueve, Russell apenas tiene la llanta izquierda en la llanta derecha de Leclerc. Mm, ¿Sí? Pero yo creo que fue un error de timing. Yo creo que fue más un error de timing porque es que la vuelta anterior se había defendido muy bien Leclerc. sí, es verdad. Bueno, y ahora sí, esa pelea, bueno, ahí ya, después de que Piastri en el segundo Steam en el tercer Steam, pasa a Piastri, Piastri pasa a Leclerc, ya ahí ya muere pues para la pelea por el título de la carrera, por la primera posición de la carrera, pierde con Russell y de hecho Russell también se le aleja un montón, pero la pelea queda entre los dos McLaren. Algo que venimos acá hablando desde hace tiempo, Inge, y es hasta qué punto los McLaren se van a respetar, hasta qué punto van a ser importantes las papaya rules y todo ese tema, pero hoy quedó demostrado que Piastri ya dijo, yo voy a ser campeón y si me toca chocar, choco, porque de hecho le venían diciendo como, hey, calmado, adelante bien, y cómo es que en la penúltima vuelta se manda ese dive bomb, que donde frene medio segundo tarde, se lo lleva puesto y por fuera los dos McLaren. ¿Y qué hubiera pasado? Le hacen un Ah, jalón de no, eso, orejas y si quedan los dos por fuera, a la final, ¿qué eso termina pasando? Le va mejor a volvieron a Piastri. Piastri. No, es que yo estoy resaltando lo que hubiera pasado, pero ese es el racing que necesitamos. O sea, esas papayas rules de que el que va adelante hay que dejarlo, nada. Si ellos desde un principio fomentaron la lucha, Pues ahorita no que no o la sea, vayan a ya son quitar. campeones de constructores. Déjenlos correr, ¿cuál es el Ya problema? son campeones de piloto también. No, O sea, sí, de pero es piloto. que son campeones de piloto, pero ¿cuál de los dos pilotos? Y No, paso, y que déjalos correr. por eso, que ahorita no vaya a resultar porque después de que él casi se choca, se hizo un llamado como a las papaya rules, ¿sí me entiende? Como no ataques de esa manera. Pero la verdad Sí. es que cada que pase carrera, yo ya lo dije y ya lo dijimos, y es que cada vez más que se acerque el final de temporada, este tipo de cosas van a pasar más. Porque es que ninguno de los dos va a querer dejar escapar el título de campeón. Entonces va a llegar un punto donde, hombre, usted tiene que ser agresivo, porque es que uno, entonces, ¿cómo va a pasar? Para mí se van a terminar tocando tarde que temprano fuerte. O sea, lo Sí, en algún de momento va Canadá a fue haber un una doble pendejada. DNF. En algún Es momento muy va a quedar ese probable. doble DNF. Oiga, es increíble. Nosotros criticamos mucho a Norris y el fandom critica mucho a Norris, pero no nos hemos puesto a pensar que si Norris no hubiera cometido ese error en Canadá, sería el líder con menos victorias. Sí, es verdad. Eso es constancia. Y acá hablamos de que Piastri es más constante, se equivoca menos. Pero si vamos a Sí, hablar de constancia en puntos, es Norris. eso es cierto. O sea, ¿a cuántos También, puntos con esa también, última también vuelta? le fue mal, acuérdese que en Australia él quedó atrás por esa salida de Sí. pista, fue la salida de pista la última curva. Sí. Entonces, una por otra, ahí está. Esa salida de pista eso fue casi un DNF porque sumó un punto nomás. Bueno, Inge, ahí rápidamente para que vayamos a los Gamer Ranking, me gustó mucho, y lo vengo diciendo desde hace días, me gustó mucho el desempeño de Lawson. Lawson viene mostrándose muy fuerte. En el Está segundo, tomando el liderazgo del equipo. En el último Steam lo dejaron luchar con Max y Max no fue capaz de pasarlo. Max no sé si fue que no pidió la posición, la verdad yo venía pensando eso ahora,
cómo manejan eso Racing Bull y Red Bull, porque ellos no lo pueden dejar en evidencia en la radio. Entonces no sé si tras bambalinas les dicen como, cuando usted vea a WhatsApp, Max, lo tiene que WhatsApp. ir manejando, ok. No, No, le mandan un no. WhatsApp desde Red Bull a Racing Bull y ya ellos miran cómo dan la orden. O ya lo tienen Exacto, entonces será definido. que manejan palabras claves como Lozón, tienes a Max detrás, porque la primera vez que lo pasó muerto de la risa. Sí, Pero lo ya en pasó esta muy estuvo por ahí fácil. 10 vueltas, pero ya en el último Steam estuvo por ahí 10 vueltas a tiro de RS y no lo pasó. Entonces debe ser que no le dieron esa señal de que tiene que dejarlo pasar, sino que ya en esas posiciones a Max le da lo mismo quedar octavo que noveno, entonces peleen. Entonces es meritorio que terminó adelante el oso de Max. Sí, claro, y sobre todo que queda también adelante de Hadjar, que el primer competidor de cada piloto es su compañero de equipo y que queda por fuera de los puntos. Racing Bull suma porque sumó Lawson. Hadjar se queda 11. Sí, Hadjar viene, lo que ya habíamos mencionado, viene inconstante y lo que nos mostró, aunque sin ánimo de criticarlo como tal a él, sino como señalar de que esos rookies fallan es por eso, por falta de constancia, y eso lo van ganando con los años. pero también hay que tener en cuenta algo que estuve analizando precisamente hoy, porque este fin de semana se acabó la Fórmula 3. O sea, Sí, no sé si acabó, pero la cosa es que ya se coronó campeón. Hay un campeón de Fórmula 3, ¿sí? sí. Ya hay un campeón de Fórmula 3. Son también muchas menos carreras en Fórmula 2. Y la Fórmula 1 es mucho más desgastante y es mucho más constante. Y estos rookies apenas están adecuando. Que el tema de fuera de forma sea que tengan un desgaste ya físico sobre su cuerpo que no le dé, o sea, simplemente no le dé. Y a mí me parece Exacto, coherente. exacto. Por eso yo decía que no es como tal un señalamiento a él, sino como tal al rookie o para mencionar lo que están viviendo los rookies. Y es que ya en estos momentos a 14 carreras el rendimiento de todos ha caído bastante. Ahorita el que mejor está es Bortoleto y Lawson, ¿sí? Las últimas carreras, pero lo que es Berman no lo hemos vuelto a ver. Hadjar está mal, Antonelli está mal. Y vamos con Colapinto, que ya iba a decirlo, de Alpine no hay mucho que mencionar, pero Colapinto por fin celebró que salía 14 y ayer eso fue una cosa impresionante, pero quedó de último. Exactamente. Entonces, lo que criticábamos hace una semana que él decía, no, es que no quiero salir desde el pit lane para quedar último. O sea, prácticamente no importa lo que haga con la Pinto a quedar último. Sí, ¿Por qué? No realmente lo queda, sé, porque es que quedó de penúltimo, todos los rookies, los que más experiencia tienen son Lawson y Colapinto. queda penúltimo, pero porque le metieron 10 segundos a Gasly, porque Gasly le metió un dive bomb a Sainz, Ah, sí, fue a Sainz. pero si no hubiera quedado de último. Y la verdad es que Gasly sí estuvo más adelante por circunstancias de sanciones, de choques, termina cayendo allá, pero Gasly iba a quedar por ahí 13, la verdad. Sí. O sea, el rendimiento del coche daba para estar allá. Pero bueno, no sé, Inge, que se nos escapa o vamos con los Gamer Ranking. No sé qué tiene usted para mencionar de Williams, que es como el único que no hemos hablado. Nada. Es que no hay nada que decir, pues que es que no sumamos Desinflado puntos. Siguen totalmente. trabajando con el ahorro de los puntos. Desinflado totalmente. Y No, es que están reconocible. trabajando ya en 2026 del todo. O sea, esto es lo que alcancen a arañar en puntos, mientras los de abajo se siguen quitando puntos. Porque, por ejemplo, este fin de semana fue Aston Martin, que sumó, fueron 5 y 16 6. puntos que suman. 5 y 6. Por O sea, eso, no, quinto y 8 séptimo. puntos. Quinto y séptimo. Ah, quinto y séptimo. El quinto suma 8 puntos. No, el quinto suma 10 Ah, 10 sí. y el séptimo suma 6. 16. Ahí se escalaron bastante. Que Sí, yo creo vamos, creo que iban a quedar miremos cómo detrás de quedó la tabla. Williams. Efectivamente, le quitaron el sexto ahí. Ya lo vamos a decir, esto está bueno, este campeonato de constructores está que arde atrás. Bueno, entonces vamos Bueno, primero con esto o con los Gamer Ranking. no, primero cómo terminó la carrera, los 10 primeros. Rápidamente, primero Lando Norris, segundo Oscar Piastri a 6 décimas,
Tercero, George Russell a 21,9 segundos. Cuarto, Leclerc a 42,5. Quinto, Alonso a 59 segundos. Sexto, Bortoleto a 66 segundos. Séptimo, Stroll a 68. Octavo, Lawson a 69. Noveno, Verstappen a 72. Y Antonelli con una vuelta perdida. Pues madre, estuvo a 3 segundos Verstappen de que le cogieran vuelta. Sí, no es que venía ahí. Ahí está prácticamente ya para ese tema. Entonces, ¿cómo queda el campeonato de pilotos? Primero Oscar Piastri con 2,84, segundo Norris con 2,75 a 9 puntos, tercero Verstappen a 187, cuarto Russell a 172. Ya se está acercando peligrosamente a Verstappen a un total de, estos son a 15 puntos. A 15 puntos de Verstappen está Russell. Leclerc quinto con 151, sexto Hamilton con 109, Antonelli sí, un punto que sumó, 64 séptimo, octavo Albon con 54, noveno Hülkenberg con 37 y décimo Ocon con 27. Y ya Alonso quedó a uno del décimo puesto, 26 puntos. Eh, Russell termina pasando a Verstappen. Probablemente, muy probablemente. Y tenemos en constructores, primero McLaren campeón del mundo con 559 puntos, segundo Ferrari con 260, tercero Mercedes con 236, ahí les contaron unos puntos a Ferrari, pero sigue todavía estando un poquito lejos. Cuarto Red Bull perdón, Max Bull con 194, quinto Williams con 70, sexto Aston Martin sube Ah, al vea. sexto puesto con 52, pero viene detrás Sauber con 51 a un punto. Y está octavo Racing Bulls 45 a 7 puntos del sexto. Y está noveno Haas 35 puntos que ya se empieza a alejar Haas, que fue un mal fin de semana para Haas. DNF de Sí, Berman y Ocon no apareció. no apareció. Y por último, Alpine con 20 puntos. Gasly Alpine. Mm. Gaspin, Gaspin. Gaspin, sí. Gaspin. Bueno, vámonos entonces con los conocidísimos Gamer Ranking. Listo, entonces vamos. Décimo puesto, Verstappen, que se está volviendo un como uno en los últimos puestos del Gamer Ranking con un 2,9 y pierde una posición. El tema de Verstappen ya es un tema que se está notando directamente en el carro. Pueden ser diferentes factores en el tema de desarrollo, que ya abandonaron el desarrollo, que no están acertando en el desarrollo, o que ya la situación de Horner está empezando a hacer mella en el desempeño del equipo. Llama la atención porque ahora 8 días les fue bien. Y hace Exactamente. 15 días. Y No, hace 8 días. todo lo contrario a Aston Martin, que hace una semana les fue mal y hoy les fue bien. Sí. Noveno, noveno tenemos a Antonelli, 3.2 de calificación, gana una posición. Antonelli realmente estuvo peleando toda la carrera por meterse Paréntesis, a ese décimo. paréntesis ahí. Antonelli gana 5 posiciones, porque acuerda que salió 15. Ah, sí, es verdad que hubo esa corrección. Gana Sí, 5 posiciones. Realmente estuvo peleando toda la carrera por meterse en ese décimo puesto. Entonces, es de valorarse porque en Hungría es pelea rueda a rueda todo el tiempo. Entonces, me parece que está bien. tenemos octavo Leclerc 3,4, pierde 3 posiciones. Esto es una combinación de cosas. Leclerc pasa porque se quiere zafar también de la responsabilidad de lo que pasó, pero si algo tenemos que también que decir, es responsabilidad del piloto aceptar la estrategia que da en el pitbull, porque en el pitbull no van a hacer nada para hacerlo entrar, él puede seguir, él sigue y si le digo que entró ya, es que entró ya, pero ven, Séptimo, Lawson. Ya acá se está volviendo costumbre en los Gamer Ranking que por ahí desde el séptimo, octavo puesto son calificaciones muy buenas, pero están abajo del Gamer Ranking. Entonces, por ejemplo, en este caso, Lawson es el séptimo, pero tiene una calificación de 4.4. Gana una posición y esa posición se la ganó nada más y nada menos que a Max Verstappen. Entonces, no hay mucho que decir. Viene haciendo carreras muy sólidas. Desde desde Mónaco, ya viene retomando ese nivel. Lo que pasa es que mm, crea más amarillismo que la embarra y más porque sustituyó a Checo, entonces da mucha prensa,
a cuando lo empieza a hacer bien, vea que ni lo volvieron a molestar, ya no hay nada, ya no hay como molestarlo en estas últimas carreras. Entonces, me parece que calladito ya de una manera muy silenciosa, viene haciendo un trabajo muy bueno para Racing Bull. De hecho, ya el que vemos más seguido ahí es a Lawson y no a Hadjar. Exactamente, y es el que está común porque Hajar no se ha vuelto a ver. Tenemos sexto Piastri con 4.4, no gana ni pierde posiciones. Es un buen desempeño, es aceptable para un McLaren. Dio emoción a las últimas vueltas del Húngaro Ring. Eh, se le, no tanto a él, sino al equipo, a su PIT, a su equipo de ingenieros, cómo le hacen ese cambio de estrategia que literalmente le costó. Si hacen que Norris esté en la misma estrategia o que él esté en la misma estrategia, termina por delante de Norris. Sí. Quinto, Stroll. Por fin una buena calificación para Stroll y me parece que no, y me parece que desde hace días se la merecía. A él no lo califican bien en Silverstone, a mí me parece que se merecía una buena calificación en Silverstone. Le ponen 4.5 y gana, pierde una posición. Él pierde una posición, pero me parece que igual mantenerse en el top 10, llegar séptimo, es bastante meritorio y más cuando han dicho que es demasiado malo o hemos dicho que no es un piloto para estar en la Fórmula 1. ¿No? Y Pero sobre la todo verdad que es no que desentona con Alonso. eso, y la verdad es que hay veces uno le veía a Stroll esa pincelada que lo llevó a ser campeón de la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Entonces, bien por Stroll, porque la verdad este año hemos visto un Stroll muy distinto al que se quedó en la Leca a propósito en Brasil el año pasado. Drogovic. Bueno, cuarto Alonso, 4.6, no gana ni pierde posiciones. Fue su estrategia, es anticompetitivo, por decirlo así, porque nosotros queremos ver racing, anti-racing, por decirlo así. Eh, pero suma puntos, los pone en sexto en el campeonato de constructores. No nos gusta, pero es efectivo. No, y lo que hemos dicho acá siempre, dale el coche a Alonso y va a ir a pelear allá. Sí, él te suma. Dale que él mira cómo hace. Mientras no Sí, le dañe la estrategia como ha pasado este año. sí. Tercero, Russell, 4.9, gana una posición. Impecable la carrera de Russell. Cuando tuvo que adelantar, lo hizo. Tuvo que adelantar ¿cómo es? A Leclerc. Llegó y lo adelantó con propiedad. Eso es dar un golpe de autoridad. Eso sí es darle un golpe de autoridad. No, y sobre todo que hay que destacar que hizo bien la clasificación. Es claramente Mercedes la tercera fuerza, porque es que se nota que Ferrari está por delante, pero Russell lo hizo todo bien y le ganó la posición al Leclerc como tenía que ser. Entonces, lo que venimos diciendo acá desde hace tiempo, Russell es un piloto demasiado bueno, Mr. Consistence, y, y realmente un piloto que si vos le das el coche, te queda campeón. Segundo, otro que se volvió ya popular de los Gamer Ranking, Bortoleto, con una calificación de 5. Le gana a Hülkenberg. Está en Q3. Se mantiene dentro del lugar y gana una posición. Se la gana Stroll. Sí. No, Entonces, excelente lo de estamos viendo Bortoleto. que Bortoleto está cogiendo una atracción que donde lo cojan así, los otros equipos, uy, venga, uy, venga, que eso, esto está poniendo bueno. Y en el primer lugar tenemos a Norris, 5 puntos, gana 2 posiciones. Norris se equivoca en la salida, pero la carrera que se tiró borra por completo ese error. Y de hecho, para mí ese error es el que lleva a que construyan esta estrategia. Quizás si él no hubiera cometido ese error, hubieran ido a 2 paradas, hubieran hecho la fácil como todo el mundo. Pero yo creo que el haber perdido exposiciones, haber perdido tiempo luego adelantándolos, y obviamente él quiere ganar, llevó a que construyera con su ingeniero esa estrategia. De hecho, cuando él se pone primero, todavía no habían decidido que iba a una sola parada. De hecho, le dicen como, ¿cómo es para ir unas vueltas más? Y él dice como, están mal estas llantas, pero yo le hago. Entonces me parece que hoy nos mostró lo que Norris es capaz de hacer y lo hemos dicho. A Norris le falta afinar un poquito, lo que pasa es que lleva mucho tiempo tratando de afinar. Pero para mí Norris es rápido y tiene con qué ser campeón si mejora esas cositas. Eso solamente para decir que si no le ponemos K, llegar Piastri y tome para que afine. Así es. Bueno, Bueno, ¿cuánto ¿cómo lo calificaron el calificaron a GP? GP? ¿Cuánto lo calificaron? Hicimos la pregunta los 3.8, dos. ¿Cuánto lo calificaron, Inge? 3.8 sobre 5.
Me parece que no, es que no sabría ni cómo decirlo. Es una calificación, me parece baja para un componente que tuvo de todo. O sea, tuvo estrategia, tuvo diferentes momentos, tuvo adelantamientos, tuvo un momento de final de carrera que termina el primero y el segundo a 5 décimas, fue demasiado cerca. O sea, hubo elementos muy interesantes como tal. O sea, yo realmente, yo le puse 4, yo fui muy optimista, yo le puse 4,99. O sea, para mí fue muy buena carrera. Es de estas carreras que amo. Lo que pasa es que uno analiza un poquito, y ya lo hemos hablado acá, un poquito más allá de lo que uno ve, y uno ve telemetría, uno ve a cuánto tiempo está el otro, cómo le va a llegar. Entonces yo, por ejemplo, todo el tiempo estuve muy así, muy pendiente, muy ansioso de qué estaba pasando, porque al menos los 4 primeros no estaban definidos, ¿sí? Y aparte de que se chocaban los dos McLaren, y está la incertidumbre que chocan los dos McLaren, ganaba Mercedes. ¿Sí? O sea, a lo que voy es que hasta la última vuelta hubo incertidumbre, esa incertidumbre hace que sea emocionante. Y aparte de que desde que se decidió que Norris no entraba, empieza uno a hacer cuentas, le va a dar, no le va a dar, en el grupo decíamos, si le da, no le da, la cagó, la embarró. Entonces, para mí fue una carrera que a mí me gustó mucho. Y bueno, y un Ring realmente a mí me gusta correrla y me gusta como tal el ambiente y la pista. Es correcto. Ahora vamos con nuestras acostumbradas postales. Tenemos la postal de la comunidad que dice el triunfo de Norris a una sola parada y con una excelente gestión. Lo de Norris, pues ya lo hemos destacado, tiene una calificación perfecta para este fin de semana, a pesar de que salía tercero, supo manejar las cosas y supo evolucionar con su ingeniero y lo hicieron todo bien, mantuvo el ritmo porque el ritmo no fue malo, fue muy buen ritmo como tal en los 1:20 si no estoy mal, 1:20 bajos y lograron la victoria, que es lo que necesitaba para poderse acercar e irse al parón de verano con un nuevo aire de moralidad, no de moralidad, pero de motivación. De motivación y que llega a 9 puntos, o sea, eso es muy poquito. Tincho, su postal. Mi postal es Bortoleto de nuevo en puntos. Aparte de que suma puntos 2 carreras seguidas, le gana 2 carreras seguidas a su compañero, a Hülkenberg, que le venía en head to head, le iba ganando fuertemente. Pero no solo es que le ganan posición en carrera, sino que lleva 2 fines de semana donde le ganan prácticas, le ganan clasificación y le ganan carrera con autoridad. Me parece que, y de hecho hace 8 días usted hacía mención de que pidiendo inclusive ya swap, o sea, ya tiene o sea, se siente lo suficientemente en confianza de decir, venga, que me dé la posición que voy más rápido. Entonces me llamó mucho la atención. Y quiero hacer un bonus track de postal para Max. Me llama mucho la atención ver los comentarios que hay en Instagram, en Facebook, en otros podcasts, la calificación que viene de hace días. Y es que realmente en el deporte y sobre todo en la Fórmula 1, a rey muerto, rey puesto. Y es que Max ya no tiene el coche, y si bien tiene sus simpatizantes y son muchos como Hamilton, como Vettel, un montón, ya la gente empieza a verle que es muy buen piloto, pero que realmente sin el carro no son capaces, ¿sí? Entonces es interesante cómo esos aficionados empiezan a dar cuenta de que mi piloto es muy bueno, pero si no tiene el coche no va a ganar. Entonces me llama mucho la atención eso. Y si todavía tiene dudas, vayan al episodio de ¿es el piloto o es el coche? Sí. Inge, ¿cuál es su postal? La puteada de Leclerc al equipo. O sea, Deben de poner el pito. ¡Pi! en hambre, eso no pasa nada. No, es que la frustración y desmoralización de Leclerc hizo que perdiera todo el ritmo, toda la gana de correr. Estar en la pole, delante de eso, un primer stint perfecto y que la estrategia que ni siquiera fue la que él escogió fuera la que le dañara la carrera, desmoraliza al que sea. No, y segundo stint también. Es que realmente él pierde la carrera cuando entra en el segundo stint para ingresar al tercer stint. Sí, O sea, pero él todo tuvo empieza tres desde ahí, cuartos todo empieza desde el primer stint. él tuvo 2 tercios de carrera muy buenos. Bueno, ¿Eh? Inge, y la parte de las más importantes de nuestro podcast, ¿qué le enseñó a usted hoy la Fórmula 1? Que en Mónaco sí se puede adelantar.
sea, me refiero es a que el húngaro Ring es considerado Mónaco sin muro, eso quiere decir que es muy difícil adelantar y no estaba fácil, pero hubo adelantamientos. ¿A qué quiero llegar con esto? Max lo demostró. Sí, Max lo demostró. El hecho es que, primero, que se permita el racing. Segundo, que no se pongan en temas ay, conservemos y no peleemos y lo que sea. Y lo otro es que el problema no son los carros, el problema es estructural. Y usted lo dijo cuando hicimos el análisis de Mónaco. Exactamente. Tincho, su enseñanza. Mi enseñanza es la importancia del know-how o de la experiencia del piloto en cuanto a las estrategias que forman los equipos. Y es porque en Ferrari, y puede estar totalmente equivocado los pilotos, pero en Ferrari desde hace varios años queda ese sin sabor de por qué no le hacen caso a sus pilotos. Y generalmente cuando no le hacen caso a sus pilotos, la estrategia falla. A lo que voy es que, ¿por qué una vez en la vida no le hacen caso a sus pilotos a ver cómo sale? Pues si se equivocan, le dicen, si vio, ¿por qué nunca hacemos lo que usted dice? Porque aún haciendo lo que usted dice sale peor de lo que hubiera salido si nosotros lo hacemos. Entonces, no entiendo por qué Ferrari se empeña en invalidar a sus pilotos, que son los que están allá afuera matándose, corriendo. Hombre, eso es un deporte de carro, sí. Es un deporte de equipo, sí. Pero así no les guste, el protagonista es el piloto. Y la gente se sabe ese nombre del piloto, no el nombre del mecánico, así tengan mayor relevancia que los pilotos. Pero esa es la realidad del deporte. Entonces, ¿por qué no hacerle caso al que está ya matándose afuera? ¿Sí? En vez de ir en contra y enseguida dar como falencia de que se equivocan en la estrategia. Entonces, esa es la enseñanza, de que es importante en la vida entender y escuchar al que tiene experiencia y quizás tomar cosas buenas de ellos. Eso está muy bien. Bueno, Tincho, Bueno, yo creo que no nos escapa nada. la verdad Llegamos al sí. verano, llegamos al verano, 3 fines de semana sin Fórmula 1, Un mes, 4 semanas completicas sin Fórmula 1. un mes completico. Dentro de 8 días vamos a tener podcast. Recuerden que estamos en la serie de las pistas de la Fórmula 1, pero también tenemos un episodio especial para analizar cómo le ha ido a los rookies en esta mitad de temporada o antes del parón de verano, cómo van. Y vamos también de pronto a hacer un capítulo en recuenta de cómo va Sebastián, cómo vemos para la próxima mitad de temporada. Y bueno, mencionando eso, Inge, ¿cómo le fue a Sebastián Montoya en la Fórmula 2 en el Gran Premio de Hungría? No hay suficiente información. Bueno, podemos decir las cosas. Primero, la clasificación. Había metido una super vuelta que lo metía cuarto, se lo quitan por límites de pista, se tuvo un encontrón, pues se encontró con Pushmaini y le estorbó y aparte le metieron posición, o sea, salió 21 de 22, tanto en la sprint como en la feature. En la sprint se le funde el carro, hizo una super salida que lo metió de 21 a 14, pero hasta ahí pudo y se le fundió el carro. Y en la feature termina 15 y lo más extraño es que Mini quedó por detrás de él. Y la cosa es que no hay información de por qué. Y esto es una crítica a la Fórmula 2. O sea, se enfocan demasiado en los de adelante. Es que incluso ni siquiera los mismos comentaristas tienen comentarios, porque es que Y tiene la pasa algo. información. ¿Ah? Y es que no tienen la información. De hecho, yo he escuchado a los mismos comentaristas decir como, no han mostrado casi, así literal, no han mostrado casi a Sebastián Montoya, no sabemos qué pasa con él. O sea, ni siquiera ellos tienen la información. Por eso, y se ha vuelto un comentario común, porque por ejemplo, cuando lo de Bélgica, que él se termina saliendo de pista, dijeron como que, uy, ¿qué le habrá pasado a Sebastián? ¿Cómo es? Pasó y se fue a la última posición. Y después lo que muestran en la repetición es que se fue campo traviesa, pero lo que no mostraron es que tuvo un encontrón con Dursen y terminó saliendo. Entonces, toca escudriñar demasiado la información para poder saber qué sucede. Y de hecho, muchas veces nos toca esperar hasta que Juan Pablo Montoya cuente qué fue lo que pasó, porque o si no, no tenemos información de primera mano. No, yo creo que llega en muy buen momento el verano, porque ayuda a que se despeje. Él venía de una racha muy buena de 4 carreras, pero las últimas, Sí, las últimas dos, que fueron Bélgica y por Hungary. eso,
que él venía de una racha muy buena y que las últimas dos carreras va muy mal, pero ese es el deporte. Y creo que cayó el verano en muy buen momento porque va a tener tiempo de despejarse, de descansar, de trabajar, de pensar, de recargar para que afronte de la mejor manera el resto de temporada. Es cierto. De todas maneras, fue un mal fin de semana para Montoya como tal en resultados, pero todo esto suma experiencia. Y lo que siempre hemos dicho, este año es de aprendizaje y yo digo que veremos a un Sebastián mucho más maduro para el próximo año peleando por el título de Fórmula 2. Así es. Y nada, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, como Gamer Racing League F1 Podcast. Si quieren ingresar a la comunidad, nos dejan mensajito. Y nada, recuerden que eso es la Gamer Racing League. No olvidemos a nuestros patrocinadores, Martín Functional Trainer, entrenador funcional. Tenemos a Adriana Orozco, coach empresarial y de equipos, Seis Sigma, firma de consultorías empresariales y nuestra marca, la Gamer Racing League. Inge, nada, Dios lo bendiga, muchas gracias por todo. Muchas Parceros, la buena. gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una semana. Hasta luego.